Señor le bendiga, amado hermano. Qué bueno que podamos estar en la casa del Señor. Parece algo ya rutinario y monótono, ¿verdad? El decirlo y el que usted lo escuche, pero estar acá es una de las mejores decisiones que podamos tomar. Congregarnos siempre va a ser la decisión más acertada, porque primeramente es una ofrenda al Señor. Le estamos diciendo a Él que necesitamos de su palabra, necesitamos de su guianza, necesitamos de su instrucción. Y lo segundo es que le estamos mandando el mensaje a Él como testimonio y a las huestes de que Él sigue teniendo el trono y el lugar que debe tener en nuestras vidas. Así es que por eso y por otras razones más tenemos que sentirnos contentos, sentirnos gozosos, porque hemos escogido la mejor parte. Y de eso se trata, que usted y yo escojamos siempre la mejor porción, que es estar en su presencia, que es sentarnos a su mesa y venir preparados a lo que Él nos quiera enseñar, a lo que Él nos quiera instruir. Porque eso es una muestra de que usted y yo somos ovejas de su prado, que nos gusta escuchar su voz. Amén. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Y que me acompañe en su Biblia a Nehemías capítulo 8 y versículo 10. También les dijo: id, comed de la grosura, bebed de lo dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Puede tomar su asiento, hermano. Creo que en la versión del 60, que es la que la mayoría usamos, dice: y no estéis tristes, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Sí, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, uno de las cosas que deben de ser evidencia en nuestra vida es el gozo, es la alegría. Si bien es cierto, nosotros nos acercamos al Señor porque Él tiene todas las respuestas, porque Él, en el momento que Él nos alcanzó, nosotros estábamos necesitados, teníamos necesidad de algo. Y no es que no seamos necesitados de Él, porque siempre vamos a ser necesitados de su presencia, de su palabra, de su unción, de todo lo que Él es. Pero específicamente cuando usted y yo tuvimos ese encuentro con el Señor, esa parte que en la que Él vino a hacer vida, ¿verdad?, en nosotros veníamos con una necesidad, ya sea financiera, otros quizás venían con una necesidad de restablecimiento de su salud, de una sanidad, con una necesidad de encontrar refugio, de encontrar consuelo, de quizás con un corazón roto, con un matrimonio quizás a punto de romperse, otros quizás con un matrimonio ya roto. Pero todos, cuando el Señor nos alcanzó, usted y yo realizamos que necesitábamos ese algo que nos hacía falta, ese algo que usted y yo veníamos cargando. Le voy a hablar un poco acerca de mí, como ya se los he expuesto en otras ocasiones.
Yo vengo del producto, creo que de la gran mayoría de familias del país, que mi papá y mi mamá tuvieron que emigrar a otro país. Entonces eso hizo que yo creciera con muchos huecos, con muchos vacíos. Y uno de ellos era la orfandad. Yo siempre me sentía huérfano. Siempre me sentí fuera de lugar. Sí tenía una familia, tenía la casa materna de mi abuela, tenía mis tíos, primos, etcétera. Pero siempre había un vacío acá. Siempre había un espacio que no había sido llenado. Y que yo buscaba constantemente poder llenar. Y conforme yo iba creciendo, así iba mi anhelo por querer llenar ese vacío, por querer llenar ese hueco, ese espacio, con amistades, con ciertas actitudes. A veces uno, hermano, cuando está estudiando, a veces se saca las mejores notas, pero no porque uno quiere hacerlo, porque le gusta estudiar, simplemente porque uno quiere llamar la atención. Con eso quiere uno decir, hey, aquí estoy, pónganme atención. Entonces todas esas etapas yo las viví. Saqué buenas notas para llamar la atención, saqué malas notas para llamar la atención. Hice de todo tratando de llenar un vacío que yo no podía llenar, mucho menos podía llenar la gente que me rodeaba. Yo crecí con mucho amor, crecí rodeado con mucho afecto. Tal vez no de toque, porque pues mi abuela, mis tíos no son así del apapache, ahí que véngase y lo voy a abrazar. No. Pero sí crecí siendo amado. Pero siempre había esa pequeña cosa que no lograba que yo tuviera ese gozo que dice la palabra que debemos de tener. Y lo más irónico es de que desde pequeño estaba yo en una iglesia. Desde que yo tengo uso de razón, yo he estado dentro de una iglesia. Y aún dentro de la iglesia, mi amado, usted y yo podemos crecer, podemos pasar años y no disfrutar del gozo del Señor. Y eso es lo que debemos de tener atención. Tenemos que poner atención, porque muchas veces creemos que el estar en iglesia nos va a hacer felices, nos va a llenar de gozo. ¿Cuántos muchas veces? Yo me recuerdo que en las iglesias, bueno, donde yo crecí, de las primeras iglesias eran iglesias muy humildes, y cantábamos varios cantos con referente al gozo, a la alegría. Quizás porque eran iglesias humildes y sencillas, y todos llegaban quizás tristes o apagados o opacados, pero cantábamos cantos alegres. El gozo del Señor, mi fortaleza, y todo, y el gozo del Señor, y teníamos que estar alegres, hermano, teníamos que estar contentos. Y aunque sí, es cierto, tenemos que estar contentos, pero ese gozo, ¿cuántas veces es genuino? ¿O cuántas veces cuando nos saludan, el Señor le bendiga? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bien, pero ese bien, ¿de verdad estamos bien? ¿O es algo disfrazado? ¿O es algo ya retórico para que el hermano no diga, para que el hermano no me vaya a ver que estoy pasando tal vez una apertura, una necesidad? Pero lo importante o lo esencial es de que usted y yo, cuando nos acercamos al Señor, tenemos que tener gozo. Tenemos que tener gozo. Y Nehemías, en este pasaje de la Biblia, lo voy a llevar un poquito en el contexto. Nehemías, en este punto, se ha metido al proyecto de
de reedificar la ciudad. ¿Sí? Empieza primero por los muros. Bueno, usted ya sabe cómo fue la historia, ¿verdad? Se presenta adelante, le llegan a decir: Nehemías, la gente que ha quedado en Jerusalén está sufriendo, porque todo allá está derrumbado, todo está desolado, todo está destruido, nadie ha hecho nada desde que Nabucodonosor, desde que fue desolado todo eso, nadie se preocupó por volver a levantar el templo, por volver a reedificar a Jerusalén. Entonces viene Nehemías y toma esa carga como suya, toma ese proyecto como suyo. Y entonces viene, se presenta delante del rey, ¿verdad? Y el rey le dice: ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Porque es lo mismo que estamos nosotros estudiando, o es lo mismo que nosotros estamos meditando. Nos acercamos delante del Rey de Reyes, no tendríamos por qué estar triste. Sin embargo, al rey Nehemías no lo pudo engañar, por mucho que él le hubiera dicho: no, rey, yo estoy bien. No, rey, ¿qué le pasa? Yo estoy bien compuesto, a mí nada me mueve, a mí nada me falta. No. El rey conocía muy bien a Nehemías. Nuestro rey nos conoce muy bien y sabe cuando nosotros estamos verdaderamente alegres, cuando nosotros tenemos verdaderamente el gozo del Señor, y cuando estamos tristes. El asunto es que nosotros no tomamos la lección de Nehemías. Nosotros queremos pretender que el Señor no se dé cuenta de que nosotros venimos con el corazón quebrado, con el corazón abatido. Entonces Nehemías aquí toma valor y le dice: sí, rey, o sea, perdóname, pero no puedo estar alegre, porque mientras yo estoy aquí disfrutando de tus bondades, mi pueblo está allá padeciendo muchas cosas. Entonces la actitud de Nehemías fue mostrarse realmente ante el rey como él era, como él se sentía. Y usted y yo tenemos que tomar primeramente esa actitud para venir delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque a Él no lo podemos engañar, mi amado hermano. A Él no lo podemos engañar. Yo quizás ingenuamente pasé años y años tratando de engañar al Señor, creyendo de que yo había superado la orfandad, que yo había superado el menosprecio, que yo había menospreciado todas esas cosas por las cuales yo pasé. Pero a medida yo iba caminando, siempre tropezaba en esas cosas, y siempre la orfandad, el enemigo siempre venía y ponía esos dardos. No, es que no te hablan porque no sos parte de. No, es que vos no tenés quien te defienda, tú estás solo. Entonces, y eso es años, hermano, años en la casa del Señor, en la casa del Padre, pretendiendo o queriendo aparentar un gozo o una alegría, pero delante del Rey nosotros no podemos disimular. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, hermano, no se puede imitar, es algo genuino, y a eso es lo que vamos a estudiar. Porque no es tan así como nosotros cantábamos en el corito, ¿verdad? El gozo del Señor, mi fortaleza, y todos teníamos que reírnos. Y había otro que decía: yo estoy alegre, alegre, muy alegre, yo estoy alegre porque Cristo me salvó, ¿verdad? Los hermanos jóvenes ya no escucharon esos cantos, pero tal vez alguno los escuchó. Pero fíjese bien, nosotros asociamos el gozo y la alegría con nuestros sentimientos, con lo que yo siento, y ese es el primer error, porque el gozo del Señor se convierte en nuestra fuerza, no
por nuestras emociones, no por nuestros sentimientos. El gozo del Señor viene a ser nuestra fortaleza cuando usted y yo verdaderamente nos presentamos delante del Señor genuinamente, tal y como somos. ¿Sí? Fíjese bien, la vez pasada creo que el Señor me permitió compartirles un poco acerca del quebranto del corazón o los quebrantados del corazón. Su palabra dice que Él ha venido, la profecía del Mesías, que Él vino a dar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón, dice su palabra, dice Isaías. Los quebrantados de corazón, pero el quebranto del corazón no es estar triste por una emoción. No es estar triste porque mi equipo de fútbol perdió. Eso no, hermano, eso es bagatela, eso es efímero. O no es que esté triste porque no comí en el almuerzo lo que quería comer. Eso no, hermano, eso. Y por eso vengo triste a la iglesia. No, eso no, de eso no estamos hablando acá. Por eso le digo, la emoción no tiene nada que ver. El quebranto de corazón, el quebrantado de corazón es el que ha pasado un proceso de días, de meses, de años, luchando contra algo. Como decía Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque él había tratado años y años y años superar esa situación que no lo dejaba libre, que no lo dejaba en libertad. Y bueno, es su proceso, ¿verdad? Usted sabe que el Señor le dijo 3 veces, dice la Biblia, que 3 veces le dijo al Señor, Señor, quítame esto, Señor, quítame esto. Entonces, no sabemos a ciencia cierta de qué era su padecimiento, qué era lo que él quería soltar, de lo que él quería ser liberado. Pero el Señor le dice al final, bástate de mi gracia, no me hables más del asunto. Porque con eso, con todo y eso, yo voy a sacarte adelante. Yo voy a darte la victoria, yo voy a darte la libertad. Entonces, hay cosas, hermano, o situaciones en las que el gozo del Señor verdaderamente tiene que ser nuestra fuerza, tiene que ser nuestra fortaleza. Por eso Pablo entendió perfectamente y lo dijo, porque el poder del Señor se perfecciona, dijo, ¿en qué? En mi debilidad. En mi debilidad. Pero mi debilidad no es el enojo. El enojo es una falla ahí en mi carácter, quizás en mi temperamento. Pero esa no es una debilidad, hermano. Es que mi debilidad es que muy rápido me enojo. No, eso no. Eso es una decisión. Usted decide enojarse o decide estar contento. Entonces, eso no es emoción, eso es decisión, eso es como el amor. ¿Sí? El amor, más que un sentimiento, es una decisión. Usted decide amar o no decide amar. ¿Sí? Porque si ama con el sentimiento, un día ama, un día odia. Un día le cae bien, otro día le cae mal. Un día le habla, otro día no le habla. Entonces, es una decisión. Yo decido amar a la mujer que yo tomé por esposa. Yo decidí amarla y hice un pacto, como aprendimos, ¿verdad? Con nuestro pastor. Yo hice un pacto con ella. Entonces, yo lo decidí. Yo no sentí, Señor, yo siento que esta sierva es para mí. No, aquí no es de sentir. Aquí es una decisión. Claro, que el Señor pone, pues, mira, esto y esto y lo otro. Pero no es sentimiento, hermano. Es decisión. Entonces, el quebranto de corazón es algo que se sale de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Alguien, por ejemplo, que ha sufrido sobrepeso desde pequeño, y eso le llevó a muchas cosas, que a burlas, a escarnios, a esto, lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya no es un sentimiento, no es una emoción, hermano, porque ahí el enemigo quiso trastocar el alma. Entonces ahí sí hay un quebranto de corazón. Pero que usted y yo seamos enojados, eso no es un quebranto de corazón. Entonces Él no ha venido a sanar corazones enojados. Él ha venido a sanar corazones quebrantados. Y ahí es donde Pablo dice, ahí es donde el poder del Señor se perfecciona, en esa debilidad. No, hermano, es que mi debilidad es la comida. No, esa no es la debilidad.
Usted y yo decidimos comer bastante, hermano. Eso no es debilidad. Eso es falta de decisión, de determinación. Entonces nos gusta comer, digámoslo abiertamente, nos gusta comer. Eso no es mi debilidad. No es mi debilidad. Yo decido comer o no comer. Entonces, el gozo del Señor va a ser mi fortaleza cuando yo expongo mi corazón delante del Señor. ¿Para qué? Para que Él lo cambie. Para que Él lo cambie. Mire, Proverbios dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu corazón. Él está esperando que nosotros le entreguemos el corazón. El asunto es de que algunos deciden entregarle al Señor el corazón entero. Otros deciden entregarle el corazón al Señor cuando ya lo tienen quebrado. Entonces, usted y yo, ubiquémonos ahí a donde es que estamos. Si le entregamos nuestro corazón al Señor entero, mire, por eso la bendición que tenemos con nuestros hijos es de que ellos puedan entregarle el corazón a nuestro Señor entero, completo, pues. Quizás esa sea la palabra. O sea, así, íntegro, como de paquete, pues. Sí, que no se lo entreguemos quebrado, así como nosotros, recogiendo los pedazos. Señor, aquí está mi corazón, por favor, arréglalo. Porque así nos tocó a muchos. Pero tenemos una generación, hermano, donde nosotros podemos borrar la plana y hacerla bien. Y podemos enseñarle a nuestros hijos que le entreguen el corazón al Señor, pero no el corazón quebrado ya, hermano. No mandarlos al mundo para que allá se vayan y se quiebren el alma, y ya después el Señor venga y los tenga que hacer de nuevo. Sí, porque Él es un Padre de misericordia, pero usted y yo tenemos esa ventaja, tenemos esa bendición de que podemos decirle a nuestros hijos: ustedes han nacido para presentar su corazón, para darle su corazón al Señor. No esperen dárselo quebrado, porque entonces el proceso va a ser más duro y más largo y más tedioso. Bueno, volvamos entonces a lo que estamos hablando, que es acerca del gozo del Señor. Entonces, el gozo del Señor tiene que ver con el corazón quebrantado, Y esa es una de las acepciones de un corazón quebrantado, de un corazón que ha sido molido por el proceso de la vida. Y tal vez no sea la palabra el proceso de la vida, ¿verdad? Porque a la final Cristo es la vida, pero sino el proceso de lo que nos tocó vivir antes de conocerle a Él. Pero la otra parte del corazón quebrantado tiene que ver con un corazón contrito y humillado. Y esa es la parte que vamos a ver nosotros ahorita. ¿Sí? La otra la tocamos así superficialmente. Pero donde nosotros tenemos que ubicarnos es un corazón quebrantado, es un corazón contrito y humillado. Por eso le comencé diciendo, cuando usted y yo nos acercamos al Señor, nos acercamos porque teníamos una necesidad de Él, de consuelo, de su presencia, una necesidad de que nos sanara, quizás una deuda que necesitábamos que Él nos supliera. Cuando nos llegamos a Él, teníamos algo que era importante y necesario, que solo Él podía hacer. Entonces venimos ¿con qué? Con un corazón contrito y humillado delante de Él. Y esa es la actitud que tuvo Nehemías cuando se presentó delante del rey. El rey le dijo: ¿qué te pasa? ¿Será que me quieres envenenar o qué pasa aquí? ¿Por qué está triste? ¿Sé qué? ¿Me voy a morir o qué? No, le dijo, lo que sucede es que no puedo estar contento si mi pueblo está padeciendo. Entonces, él no le habló al rey de una manera soberbia, de una manera activa. Él tenía una necesidad. Entonces, aparte de tener su corazón compungido por la necesidad de su pueblo, vino y se presentó con un corazón contrito y humillado. Y esos son elementos claves para su vida y para la mía. Entonces viene Nehemías y
porque no, todavía no hemos entrado a donde queremos entrar y ya está pasando el tiempo. Viene Nehemías y con el aval del rey, las cartas, las credenciales y todo, va a Jerusalén y empieza a edificar de nuevo los muros de la ciudad de Jerusalén. Y suceden un montón de cosas, hay enemigos que se levantan, todo lo demás, ¿verdad? Vamos rápido ahorita en la historia. Todo lo demás, ellos empiezan su labor. Lo primero que ellos hacen es distinguir las puertas de los muros de la ciudad. Cada puerta, usted la puede estudiar en Nehemías, tenía un significado y tiene un significado para nuestras vidas. Y ahora sí, pongámonos nuestra vista en Nehemías capítulo 8, versículo 1. Y dice su palabra: se reunió todo el pueblo como un solo hombre. Ahí tenemos la primera enseñanza. Todos estaban unánimes en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. La puerta de las aguas para nosotros es el abrevadero. Es donde la gente podía llegar con sus cántaros y llevar agua. Es donde podían llegar y saciar la sed de sus animales, de sus camellos, de todo su ganado, y saciar, por supuesto, la necesidad de agua de las personas. Entonces, viene Nehemías en el capítulo 8 y reúne a todo el pueblo, dice, como un solo hombre. Estaban en la puerta de las aguas. Importante que nosotros notemos que los lleva a la necesidad de saciar su sed. De saciar su sed. ¿Y su sed de qué? Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, del libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces, ¿a qué los expuso Nehemías en la puerta de las aguas? A que tuvieran sed nuevamente por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos venían de un tiempo en historia en la que el Señor había prácticamente desolado a todo el pueblo. Los jóvenes y los hombres vigorosos, fuertes, habían sido llevados cautivos por Babilonia. Y de Babilonia habían pasado al reino de los medos y los persas. Entonces ve usted de que vienen de un tiempo, de años, de una generación perdida totalmente en el cautiverio. Entonces, Nehemías, lo primero que hace después de reedificar las murallas de la ciudad es reunirlos en las puertas de las aguas, es exponerlos y decirles: mis amados, mi amado pueblo de Israel, ustedes están sufriendo, pero porque ya no han tenido hambre y sed por la ley del Señor. Entonces, importante es de que usted y yo, si vamos a reedificar en nuestra vida. Se recuerda que la vez pasada que tuve la oportunidad de estar acá al frente, yo le hablé acerca de redimir el tiempo. Y parte de redimir el tiempo es volver a edificar, volver a las sendas antiguas, a lo bueno que el Señor había plantado, pero que el enemigo o por las circunstancias se había derribado. Entonces, si usted y yo queremos redimir el tiempo, si nosotros queremos levantar nuestra vida delante del Señor, necesitamos exponernos a la palabra y a la sed por su palabra. Versículo 2. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían, el primer día del mes séptimo. Entonces, aquí la palabra dice que él trajo la ley a todos los hombres y mujeres que la podían entender. Y aquí es
Lo literal es que había gente que sí podía leer y otra gente que no podía leer. ¿Sí? Entonces, tenían necesidad de alguien que les explicara la palabra. Pero dice que la palabra era expuesta a todos los que podían entender lo que oían. Primeramente, mandó a llamar a los que sí estaban afinados y atentos a escuchar la palabra del Señor. Y usted y yo tenemos que ser de esos. Tenemos que procurar ese primer lugar. Señor, yo quiero que me hables. Yo quiero escuchar tu palabra. Lo que sucede es que es muy bonito decirle, Señor, ábreme tu buen tesoro, tu palabra, así como dice el pastor, ábreme tu buen tesoro, Señor del cielo, tu palabra. Sí, pero cuando Él la empieza a abrir y nos empieza a caer en lugares deleitosos, hermano, ahí es donde no nos agrada. Ahí es donde ya no nos gusta. Señor, yo quería que me abrieras tu palabra con un rema del Señor, con una revelación que solo yo la haya descubierto. No, hermano, no funciona así. No funciona así. No funciona así. Primero la palabra se abre para que usted y yo la entendamos, la interioricemos. Hasta que de aquí adentro la entendamos, va a salir. Hasta que aquí adentro la luz empieza a alumbrar, entonces va a salir. Sigamos adelante. Versículo 3. Y leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Otra vez lo vuelve a decir. Enfrente de la plaza de las aguas, de la puerta de las aguas. Desde el amanecer hasta el mediodía. Imagínense, qué aburrido. Todo mediodía pasaron ahí. En presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender una vez más. ¿Sí? Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces aquí involucra al pueblo. Mire, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y aquí sí ya no solo los que podían entender, sino los que podían entender y los que medio podían entender, todos empezaron a sintonizar su oído. Por eso es importante, el primer versículo dice que todos estaban unidos como un solo hombre. Cuando usted y yo vengamos a esta congregación y nos sentemos con un solo propósito, de esperar la bendición del Señor, de esperar qué es lo que Él tiene preparado para nosotros, de no estar viendo que fulanita vino, que fulanito no vino, que cómo vino, que si no vino. Cuando estemos como un solo hombre, con esa hambre por lo que el Señor quiere hacer por nosotros, ahí es donde entonces todos vamos a empezar a tener nuestro oído atento al libro de la ley. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho en esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Isías, Maasías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Bueno, versículo 5. Y abrió Esdras el libro a vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Sigamos adelante. Versículo 6. Entonces Esdras bendijo al Señor el gran Dios, y todo el pueblo respondió amén, amén. Mientras alzaban sus manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Entonces aquí venimos un poquito más, ¿verdad? Cuando nuestros oídos se ponen atentos a la palabra del Señor, cuando nuestros oídos están atentos a querer entender y saber qué es lo que Él quiere decirnos a nosotros, vamos a tener entonces una actitud de agradecimiento. Vamos a poder alzar nuestras manos y adorar al Señor. Es una actitud de humildad, es una actitud de estar con un corazón contrito y humillado. Contrito y humillado. Por eso David escribió: entrad por sus puertas con acción de gracias. Y el que da gracias es el humilde. El soberbio, el altivo, no da gracias porque cree que todo se lo merece, porque cree que todo lo paga, porque cree que él es merecedor de todo. El que da gracias es el humilde. Entonces, sigamos, versículo 7.
También Jesúa, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán, Pelaías y los levitas. Pongan atención ahí. Y los levitas, todos esos que nosotros mencionamos, todos esos nombres raros, ¿verdad? Y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Entonces, razón tiene nuestro Padre Espiritual de exigirle a los servidores, o de exigirnos a los servidores, que seamos los que vayamos y demos una milla extra, que seamos las personas que ayudemos a otros en cuanto a la palabra del Señor. Pero qué pena, ¿verdad? Como Él dice, de que agarre a alguien de alabanza, no voy a decir a alguien de diaconado, alguien de alabanza, y le pregunte algo sencillo de la palabra y nos quedemos, no, hermano. Entonces, dice ahí que junto con los levitas explicaban la ley al pueblo, a los que no entendían. Ellos empezaron a explicarles la palabra del Señor, a explicarles lo que Esdras estaba leyendo, mientras el pueblo permanecía en su lugar. Versículo 8. Y leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la palabra. Eso está hablando de los levitas, está hablando de los servidores. Bueno, sigamos, versículo 9. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este es día santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis. ¿Por qué? Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Entonces aquí está el centro del asunto, amado hermano. El pueblo empezó a escuchar la ley del Señor y empezaron a darse cuenta que habían hecho de todo menos la voluntad del Señor, que habían hecho de todo menos lo que el Señor les había mandado. Y no solo eso, se dieron cuenta que habían sido llevados cautivos a causa de desobedecer esa ley del Señor. Entonces, ese abrir de ojos hizo que todos se pusieran a llorar al escuchar las palabras de la ley. Eso es a lo que tenemos que vivir, usted y yo, venir a este lugar. Que la palabra del Señor venga y nos hable y nos diga: mi amado, en esto y en esto estás fallando. Has sido llevado cautivo porque estás desobedeciendo en esto y en esto. El pueblo empezó a llorar. Pero no empezó a llorar de emoción, de sentimiento. No, empezaron a llorar porque se dieron cuenta que se habían alejado de la palabra del Señor. Cuando usted y yo nos damos cuenta que nos alejamos de la palabra del Señor, y por eso nos ha venido lo que nos ha venido, por eso nos ha sobrevenido el mal que nos ha sobrevenido, usted y yo empezamos por un buen camino y empezamos a tener un corazón contrito y humillado, y empezamos a tener un corazón quebrantado delante del Señor. Pero es la palabra del Señor la que debe de producir ese efecto en nosotros. Sigamos más adelante. Nehemías, el versículo 10 que ya leímos. También les dijo: id, comed de la grosura, bebed de lo dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este es el día santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Entonces, ¿cuándo va a ser que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza? O como le puso el Señor al tema de esta noche, el gozo del Señor. ¿Cuándo verdaderamente vamos a tener el gozo del Señor? Cuando su palabra venga
y liberte cadenas de sobre nosotros. No por nuestras emociones, sino porque hemos descubierto que le hemos fallado a Él y que nos arrepentimos como este pueblo. Entonces Él les dice: Juan Carlos, no te pongas triste, no te pongas triste, porque el gozo del Señor es tu fortaleza, porque Él ha venido a levantar, a sanar ese corazón quebrantado, porque Él ha venido a sanar esa herida. Él mismo les dijo: miren, yo voy a hacer la herida, yo les voy a dar, pero yo también les voy a traer la sanidad, yo también los voy a restaurar, yo también los voy a consolar. Eso fue lo que le dijo al pueblo de Israel. Pero esa consolación que va a producir gozo en nosotros va a tener efecto hasta que usted y yo nos acerquemos con la actitud correcta. Hasta entonces vamos a tener el verdadero gozo del Señor. Hasta entonces usted va a sentir que viene a la casa del Señor y va a venir con alegría. Y le vamos a preguntar: hermano, ¿qué tiene? Nada, simplemente está disfrutando que el Señor es bueno. Simplemente va a venir disfrutando que la misericordia del Señor lo ha protegido, nos ha guardado, nos ha cubierto. Entonces no nos va a quedar, hermano, tiempo ni de fijarnos ni de quién vino, ni cómo vino, ni si dijo, si no dijo. No, hermano. ¿Por qué? Porque vamos a venir con la actitud de que su palabra nos diga en qué es lo que estamos fallando. Entonces, el gozo del Señor no es solo de poner una sonrisa en mi boca. No, va mucho más allá de eso. El gozo que Él ha prometido es si nosotros venimos con actitud correcta, de humildad, delante de Él. Él ha prometido sanar esa pesadez en nuestro corazón. Entonces usted y yo no tenemos por qué seguir sobrellevando culpabilidades, por qué seguir sobrellevando aflicciones en nuestra alma, en nuestro espíritu. Porque para eso vino Él. Pero solo requiere de algo. Hijo mío, dame tu corazón, dame tu disposición, dame tus oídos, que estén atentos tus oídos, dice Proverbios, las razones de mi boca. Entonces, esa es la enseñanza que el Señor nos quería transmitir el día de hoy. Póngase de pie. Todavía tenemos 2 minutos. Digámosle al Señor: Señor, ayúdanos. Y yo lo voy a tomar a título muy personal. Le voy a decir: Señor, ayúdame a estar con la actitud correcta delante de tu presencia. Señor, ayúdame a estar con una actitud sincera delante de tu presencia. Señor, tú conoces lo más profundo de nuestros corazones. Tú conoces, Señor, hasta el escondite más profundo de nuestra alma. Hoy queremos, Señor, darnos la libertad de que tú, Señor, puedas llegar, puedas ministrar, Señor, nuestro corazón. Verdaderamente queremos tener ese gozo que viene de tu presencia, ese gozo, Señor, que viene de ti. Verdaderamente queremos disfrutar, Señor, esa alegría, como hizo tu palabra, que tu gozo sea nuestra fuerza, Señor, que tu gozo sea nuestra fortaleza. Señor, que no importa las situaciones que estemos pasando, que no importa, Señor, las situaciones, Señor, que estemos atravesando, que tu palabra, Señor, pueda ser ese gozo, que pueda transmitirnos fuerza, fortaleza. Que tu palabra, Señor, transmita hoy vigor, Señor, espiritual a nuestras vidas. Que tu palabra pueda transmitir hoy, Señor, vigor a nuestra fe. Que tu palabra, Señor, pueda causar en nosotros, Señor, una revolución en cuanto a creerte a ti, Jesús.
Produce, Señor, en nosotros esa sed, Señor, por tu palabra, esa sed por tu presencia, Señor. Que podamos venir con una actitud, Señor, correcta delante de tu presencia, con actitud, Señor, de humildad, con acciones de gracias delante de tu presencia, siempre, Señor, agradeciendo que tú eres bueno, porque tú contestaste, Señor, eres bueno, porque aún no has contestado, tú eres bueno, Señor, gracias. Queremos estar en el centro de tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti y a guardar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos.